Buenas tardes a todos y todas. Queremos agradecer profundamente su presencia. Los saludo en nombre de ALED, asociación organizadora de este evento, conjuntamente con Discurso.net, y en particular en nombre de su junta directiva y en el de su presidenta, la doctora Laura Pardo. Le agradecemos también a Sebastián Herrera, nuestro asesor en comunicación y tecnología. Permítanme presentarme, ya que voy a acompañarlos durante este ciclo moderando el grupo. Soy la doctora Patricia Weller, lingüista, y he realizado toda mi actividad académica y de investigación hasta el año pasado, ya que me jubilé, en la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina. El grupo de lectura de la ALED tiene como objetivo la discusión de trabajos realizados por lingüistas y presentados por ellos mismos sobre un tema de interés para nuestra comunidad. El tema propuesto para este ciclo es discurso, violencia y género. Hoy nos acompaña el doctor Matías Soich con su trabajo de Exclusión empieza por casa, análisis crítico de la construcción de la representación discursiva de la identidad de género trans en relación con la familia y otros actores sociales. Matías Soich es doctor en lingüística y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y docente en las materias Análisis de los lenguajes de los medios masivos de comunicación y Discurso y género en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el equipo argentino de la Red Latinoamericana de Análisis del Discurso de la Pobreza Extrema, RedLat, y el grupo de investigación en filosofía Deleuze, Ontología Práctica. Desde 2013 es bibliotecario del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis y desde 2020 socio fundador de la Asociación Civil Mochacelis, dedicada a luchar por los derechos del colectivo LGBTIQ. Al final de la exposición se habilitará un espacio de preguntas a través del chat y sin más demoras, doctor Soich, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Creo que se escucha bien, cualquier cosa me avisan. Muchas gracias a Laura Pardo y a toda la ALED por la invitación a este ciclo y a todas y todos los presentes, y gracias a Sebastián también por la asesoría técnica, las pruebas técnicas anteriores. Así que bueno, voy a pasar a compartir pantalla para mostrar un PowerPoint que va a ir acompañando mi exposición, que es la exposición de este trabajo que presentó Patricia. Ahora debería empezar a compartir pantalla. Sí. Bien, ahí se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Bien, yo ahora no les veo, así que cualquier cosa me avisan porque solamente estoy viendo mi pantalla. Bueno, el título del trabajo lo leyó Patricia recién, es un artículo que está publicado en la revista Cadernos de Linguaggio e Sociedadi del año 2019 y expone algunas de las conclusiones de lo que fue mi trabajo de investigación para el doctorado, dirigido por Laura Pardo. El objetivo del trabajo es estudiar la construcción discursiva de la relación entre la identidad de género trans y diversos sujetos sociales a través del análisis lingüístico-discursivo de un corpus de historias de vida producidas por personas trans, es decir, travestis, transexuales, transgéneros, personas no binarias, entre otras construcciones de la identidad de género que no responden a la norma cisgénero binaria. Cuando hablamos de norma cisgénero binaria, hablamos de la norma cultural
que nuestra sociedad está muy arraigada y que indica que los géneros y los sexos son solamente dos, excluyentes entre sí, masculino y femenino, y que esos géneros están anclados en la biología como una realidad inmutable, natural, ¿no? Que también sería binaria, y que debe haber una correspondencia entre el género asignado al nacer a la persona en base a su genitalidad y cómo esa persona desarrolla el género a lo largo de su vida, ¿no? Esa norma de correspondencia, obligación de correspondencia, es lo que se denomina norma cisgénero, ¿no? Se denomina personas cisgénero o cisexuales a las personas que estamos de este lado, ¿no? Que nos identificamos con el género asignado al nacer, y trans sería, el transgénero es la persona que está del otro lado, metafóricamente, por la preposición, que no se identifica con el género asignado al nacer. Cuando publiqué este trabajo me interesó enfatizar, en primer lugar, la relevancia social de la problemática, que era la exclusión de las personas trans en base a su identidad de género, pero también la importancia de ofrecer evidencia lingüístico-discursiva anclada en el análisis de las formas lingüísticas que aparecen en el texto y interpretadas en su contexto. En lo que sí voy a hacer un breve resumen, ¿no?, de este trabajo para quienes luego vean esta sesión, o para quienes no hayan llegado a leerlo antes. Una muy breve caracterización, introducción a la situación de las personas trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abreviada CABA, que es el lugar de estudio. La situación de las personas trans en la Ciudad de Buenos Aires es solamente relativamente mejor dentro de lo que es Argentina, porque en todo el país las personas trans viven un cuadro constante de violencia estructural y de exclusión sistemática que tiene que ver con la expulsión desde el hogar familiar, que las expulsa a muy temprana edad, cuando empiezan a construir su identidad de género, a manifestarla, hasta la escuela, el hospital, todas las instituciones de trabajo, culturales, la justicia, digamos, una expulsión sistemática que redunda en un promedio de vida de 35 años, 40 para las mujeres trans y travestis. Voy a mostrar a continuación algunos gráficos tomados de La Revolución de las Mariposas, que es un libro editado por el Bachillerato Popular Mocha Celis y el Ministerio Público de la Defensa, editado y producido, que hizo un estudio basado en 169 encuestas a 169 travestis y mujeres trans y 33 hombres trans de entre 17 y 65 años residentes en Buenos Aires. Para dar un breve pantallazo de esta situación, respecto de la generación de ingresos, por ejemplo, tenemos que tanto en el caso de las mujeres y travestis como de los hombres trans, tenemos una altísima exclusión del mercado formal de trabajo, podemos ver 88,2% en el caso de las mujeres trans, 51,5% de los varones, que nunca accedieron al trabajo formal. Y en el caso de las travestis y mujeres trans, abajo podemos ver cómo el 70,4% tiene la prostitución o el trabajo sexual como su única generación de ingresos posible. Luego, respecto del acceso a la educación, podemos ver arriba el cuadro comparativo 2005-2016 para travestis y mujeres trans. Más allá de la comparación, lo importante acá es ver el alto porcentaje de secundaria incompleta, y el muy bajo y otro inferior, ¿no? Niveles inferiores, y el muy bajo acceso a nivel terciario y universitario, ¿sí? En el caso de los varones trans, esta situación es diferente, pero dista de ser ideal también, sobre todo en relación con la media de la ciudad de Buenos Aires. Luego, respecto del acceso a la vivienda, podemos ver arriba, en el caso de travestis y mujeres trans, como las tres primeras columnas, en total el 65%, ¿sí?, de la muestra, viven en habitaciones, alquiladas, en hoteles o pensiones, o en casas tomadas, o en alguna casa o departamento, pero no tienen acceso a una vivienda completa, ¿sí? Y además son alquileres muy precarios, con tarifas discriminatoriamente elevadas. Es una situación de emergencia habitacional que tiene la ciudad de Buenos Aires en particular y las personas trans dentro de la ciudad en general. En el caso de los varones trans, la situación es diferente, tiene otros matices, pero también está sometida a las mismas violencias. Y por último, respecto justamente de las violencias, vemos cómo una abrumadora mayoría de las travestis y mujeres trans declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia, de todo tipo, burlas, insultos, humillaciones, acoso sexual. Y los ámbitos más identificados como más violentos en travestis y mujeres trans son múltiples, ¿no? La calle, la comisaría, la escuela, el boliche, el barrio, también aparece la familia. Y en el caso de los varones trans, son diferente el orden, digamos, del ranking de estos lugares violentos, pero también están la escuela, la calle, la familia, el hospital, entre otros. Entonces, todo este cuadro de exclusión y violencia estructural descansa sobre un conjunto de prácticas sociales que
en su conjunto patologizan, criminalizan y en general construyen las identidades trans como inferiores y subordinadas respecto de las identidades cis. Este patrón de discriminación, de subordinación, se denomina cisexismo, ¿sí? La creencia de que las personas trans son inferiores o no normales o patológicas respecto de las identidades cis, que serían lo normal, lo sano, etc. La creencia en el binario del sexo-género y también en la heterosexualidad como la única norma, como la norma de lo natural también, es el sostén cultural de estas prácticas. En la historia reciente, el colectivo trans tuvo muy importantes avances en nuestro país, sobre todo respecto de la Ley de Identidad de Género en 2012, que encuadró la identidad de género en el paradigma de los derechos humanos, en el derecho a la identidad. También en el acceso a la salud, el trabajo y la educación, con la creación del bachillerato Mochacelis, entre otras medidas, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con Alba Rueda como funcionaria, una de las primeras funcionarias trans a ese nivel, y el decreto presidencial de cupo laboral travesti trans el año pasado, y la más reciente media sanción de esta madrugada, de hecho, que celebramos de la ley de cupo laboral, no el decreto, sino la ley. La situación del colectivo trans, sin embargo, continúa siendo absolutamente crítica, y de eso puede dar testimonio en el día de hoy, por ejemplo, el caso de Tehuel de la Torre, un varón trans muy joven desaparecido el 11 de marzo, cuando salió de su casa en la provincia de Buenos Aires para una entrevista de trabajo informal y no volvió a ser visto, y sigue sin ser encontrado. Y su desaparición justamente tiene que ver con este cuadro de violencia y de precariedad estructural que enfrentan las personas trans, además de la discriminación en los medios, en cómo se lo presentó en la búsqueda y entre otros factores. También el caso de Santiago Cancino, un joven trans que fue encontrado sus restos hace poco y que desapareció hace 4 años, y en todo ese tiempo no fue encontrado, no se lo buscó tampoco demasiado y se encontró ahora por casualidad, ¿no? Son testimonios crudos, digamos, de cómo la situación de las personas trans sigue siendo crítica. Por otra parte, entre los avances está lo que mencionaba, ¿no? La media sanción de hoy a la madrugada de la ley de cupo laboral travesti trans a nivel nacional, como verán, con una muy amplia mayoría, 207 votos afirmativos contra 11 negativos y 7 abstenciones. Bien, esto respecto de la introducción del marco, ¿sí? del estado de la cuestión, digamos, a nivel social de la problemática. Respecto del marco teórico-metodológico, voy a ser muy breve, solamente mencionarlo. El paradigma en el cual se desarrolla toda la investigación es el interpretativista y la metodología es fundamentalmente cualitativa e inductiva. El análisis está hecho del análisis crítico del discurso como principal marco teórico en la vertiente expresada por la Red Lab, como mencionó Patricia al principio, a la cual pertenezco. También hay, por supuesto, estudios de género, sobre todo transgénero, y también lo encargué de la filosofía de Gilles Deleuze, si bien en este trabajo no aparece esa vertiente. Y el concepto de representación discursiva o sociodiscursiva es un concepto central para este trabajo, entendido como un constructo teórico hecho por el investigador, por supuesto, asociado a un conjunto de categorías discursivas que son obtenidas, extraídas inductivamente de los textos. En este caso, la representación discursiva abordada central para este artículo es la de identidad de género, en su relación con otras categorías que van construyendo el contexto familiar y social de las personas trans. Las teorías y métodos que usé para el análisis, también simplemente las voy a mencionar, son el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos, elaborado por Pardo, ¿sí? Con los dos grandes tipos de categorías, gramaticalizadas y semántico-discursivas, las teorías de la jerarquización y tonalización de la información, particularmente la noción de foco y la de categoría focal, implementada por Mariana Marchese, y el análisis de recursos reforzadores y mitigadores, y el análisis de los tipos de procesos, participantes y circunstancias de la lingüística sistémico-funcional. Aquí un ejemplo ilustrativo del método sincrónico-diacrónico que está tomado del artículo, ¿sí? Para ver simplemente cómo se lee este método, porque voy a mostrar varios ejemplos similares. Tenemos varias emisiones de una historia de vida, la voy a leer, la persona dice, bueno, mirá, yo nací en 1987 en Catamarca, mis papás eran muy jóvenes, y mi mamá dice que ella, cuando quedó embarazada, quería una mujer. El orden de lectura entonces es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, a través de los cuadros. Las columnas van marcando las diferentes categorías, ¿sí? Por ejemplo, la categoría de hablante protagonista con el nexo de valor o verbo 1, en este caso. Un actor, que en este caso es la familia, junto con su verbo o nexo de valor a través del cual acciona. Las categorías de tiempo y lugar. Y la categoría de operador pragmático
son hasta aquí todas categorías gramaticalizadas o de tipo obligatorio por su alta frecuencia de aparición en los textos. Y en este ejemplo tenemos una categoría semántico-discursiva, que es la de identidad de género, acá instanciada como una mujer en este caso, que da cuenta de la representación sociodiscursiva que se está elaborando en este ejemplo. Entonces, la lectura sincrónica es esta que hice recién al leerlo, digamos, de corrido, al ir siguiendo las categorías en ese despliegue, en las emisiones, que coexiste con la lectura diacrónica, que es la que va viendo cómo se construye cada categoría a lo largo de todo el texto, ¿sí? Por ejemplo, en el hablante protagonista o en actor familia podemos ir rastreando cómo se instancian, y esa lectura, por supuesto, se puede combinar y se debe combinar con la sincrónica para ver cuáles son los desplazamientos, las correspondencias, etc. Muy bien. El corpus al cual se aplicó este marco teórico y estos métodos consiste en 18 historias de vida orales, ¿sí? Y 27 relatos autobiográficos escritos, publicados en medios gráficos y digitales. Todos estos textos fueron producidos por personas trans mayores de edad que vivían en la Cava entre 2012 y 2016. La idea fue respetar las categorías identitarias con las que cada persona se nombraba, justamente porque el posicionamiento es crítico, no pretende imponer una concepción determinada de la identidad de género, y además inductivo, ¿no? Extraer las categorías de análisis del texto. Para eso fue muy importante mi pertenencia a partir de 2013 del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis, porque necesitó, por supuesto, el contacto con muchas personas trans y acceder no solo a las historias de vida, sino a la problemática, a la vivencia, involucrarme en ese activismo. Y también hubo dificultades que menciono en el artículo respecto de la cantidad de historias de vida a conseguir, porque en el contexto inmediatamente posterior a la sanción de la Ley de Identidad de Género hubo una explosión de la demanda, digamos, de historias de vida, entrevistas, investigaciones sobre el tema, entonces se hizo bastante más difícil y por eso hubo que incorporar también textos escritos publicados en medios. Muy bien. Pasando entonces al análisis lingüístico, a los resultados, digamos, del análisis, ¿cuáles fueron las categorías que surgieron del método sincrónico-diacrónico aplicado a este corpus? Bueno, están las categorías gramaticalizadas, obligatorias, hablante protagonista junto con su nexo de valor, en estas historias de vida, generalmente en formas de primera persona, pero no solamente, y una serie de actores con sus correspondientes verbos o nexos de valor. Los importantes en este caso son la familia, otro actor global llamado agentes sociales e institucionales, que abarca diversas propiedades discursivas como trabajo, escuela, salud, justicia, policía, sociedad, que, como notarán, son digamos, los eslabones de la exclusión sistemática de las personas trans. Los distintos sistemas de los cuales son expulsadas configuran este actor. Y otro actor más que corresponde a las personas trans como colectivo, ¿sí? Que puede estar encarnada en propiedades como travestis, amigas trans, hombres trans, y que suelen acompañar el recorrido vital de quien cuenta su historia. Luego las categorías de tiempo, lugar, operador pragmático, y las categorías semántico-discursivas, que me interesa, hay más que surgieron, pero las que me interesan en este artículo son obviamente la identidad de género, la principal frecuencia y focalización incluso, con propiedades como identidades, género, sexualidad, orientación, construcción, transición, nombre, etcétera. Algo importante a destacar es que la construcción de esta categoría es mayormente no binaria, es decir, no está estructurada en propiedades binarias en la mayor parte de los casos. Y la categoría de violencia, otra importante, con propiedades como violencia, discriminación, agresiones, etc. Educación y sociedad. Estas dos últimas categorías semántico-discursivas también tienen una variante, digamos, en forma de actor, como verán en sociedad o escuela, en agentes sociales e institucionales. La diferencia es que en el caso de las categorías semántico-discursivas no llega a conformar un actor con un argumento, digamos, un paradigma argumentativo propio. Muy bien. Entonces, con todo esto, a partir de todo esto, ¿cuáles son las estrategias lingüísticas que fueron apareciendo en relación con estas categorías y con los distintos recursos lingüísticos analizados? Las estrategias, son tres. La primera es expresar acciones discriminatorias sin precisar el agente, ese sería, digamos, el nombre de su objetivo comunicativo. E implica diversos recursos mitigadores concentrados en la categoría semántico-discursiva violencia y en sus propiedades. En este ejemplo, SL dice, leo, sí, es muy difícil, la verdad que es como remar contra la corriente, o como llevar una mochilita a cuestas. Pero bueno, es lo que hay. Y hay que aprender a lidiar con eso. Y es complicado.
Entonces, intervienen tres categorías en este ejemplo, ¿sí? Operador pragmático, el nexo de valor del hablante protagonista y la categoría semántico-discursiva de discriminación. Y lo que podemos ver es cómo, bueno, hay un ir y venir constante, ¿no? entre el operador pragmático y la categoría de discriminación, pero como en la lectura diacrónica, no sé si se va a ver la flecha, pero a lo largo de la categoría aparecen diferentes opciones semánticas y recursos que generalmente mitigan esta categoría. Si bien tenemos muy difícil, ¿no? En negrita como un recurso reforzador por la carga semántica de estas palabras, luego aparece complicado más abajo que le resta carga semántica, tenemos opciones neutras, verbos, procesos impersonales, es lo que hay, pronombres como eso, ¿no? También indeterminados, todo eso va mitigando, pero lo que más me interesa acá son estas dos metáforas, ¿no? La discriminación es como remar contra la corriente o como llevar una mochilita a cuestas. Porque son metáforas que justamente lo que hacen es poner el énfasis en el sufrimiento o la vivencia personales de la persona discriminada, ¿sí? Que tiene que remar contra una corriente, un fenómeno natural impersonal, digamos, o llevar una mochila, un peso, pero los agentes de la discriminación son ocultados por estas formas de metaforizar, ¿sí? Incluso mochilita con ese diminutivo mitiga aún más la carga. Así que ahí está entonces expresada una acción discriminatoria sin que el agente quede precisado. Otro ejemplo similar de la misma estrategia, en otra historia de vida, estas son algunas emisiones donde la categoría violencia aparece en posición focal al final de la emisión, ¿sí? Lo que está subrayado son las instancias de esta categoría violencia, y veamos cómo cada vez que aparece en la posición focal empiezan a aparecer sistemáticamente estos recursos de mitigación, ¿sí? Por ejemplo, archipalabras o palabras con muy poca carga semántica como cosa, situación, palabras muy genéricas, nominalizaciones como maltrato, agresiones, donde se borra, se omite a quien realiza esas acciones, y los procesos impersonales, ¿no? Como hubo, hay o pasar, ¿no? Que tiene un proceso existencial o material, digamos, ahí en el borde entre los dos, pero que también lo que hace es mitigar completamente a la gente. Luego tenemos la segunda estrategia, cuyo objetivo es enfatizar acciones violentas velando a la gente. Es similar a la anterior en su formulación. La gran diferencia aquí es que esta estrategia está ligada con actores o con categorías semántico-discursivas ligadas a ámbitos como la educación, el trabajo, la sociedad. Es decir, está presente en historias de vida donde no está la categoría de violencia, ¿sí? La categoría semántica de violencia. Vemos en este ejemplo, a ese dice, pero por otro lado, en el caso mío, digamos ya, te ningunean porque sos trans. Más adelante, ¿sabes cuántas veces me han sacado de bares? Porque es cierto, muchas chicas las han recontra cagado a palos. Acá en estos ejemplos hay un refuerzo, ¿sí? de la violencia, en el sentido de reforzar la causa, por ejemplo, de esta violencia que lleva a cabo la categoría de sociedad, porque sos trans, ¿no? Con el conector causal y la categoría de identidad de género en foco. Luego tenemos cuántas veces, muchas, ¿no? Recontra, son todos, digamos, intensificadores de la cantidad, de la frecuencia de esa violencia, de cuántas son las chicas que son discriminadas. Pero lo que hace a esta estrategia es que, si bien están todos estos recursos de refuerzo, por un lado, cuando llegamos a el agente, aparece el sujeto gramatical, en este caso, omitido, ¿no? Elidido. No sabemos quiénes ningunean, quiénes sacaron de los bares o quiénes recontra cagaron a palos. Entonces, nuevamente, el agente queda velado u oculto y lo que se enfatiza son las acciones violentas, la violencia de las acciones, pero no sus agentes. Y por último, la tercera estrategia es enfatizar las acciones llevadas a cabo por la familia. Cuando el agente de esta violencia o de la aceptación es la familia, aparece sistemáticamente reforzada, ¿sí? Y aparecen toda una serie de recursos justamente reforzadores concentrados en el actor familia, que es la categoría en la cual se instancia este sujeto social, y en su nexo de valor, cuando están en relación, digamos, con la categoría hablante protagonista o con el actor personas trans. Leo este ejemplo, que es un poco más extenso, dice AD, como que tenía todas juntas, pero no entendía el por qué tampoco. Fue así que también a los 11 años, y sí, a los 11 años, bueno, ya mi mamá lo que tenía era dos cosas. Primero, pegarme mucho. A mí me pegaba mucho, muchísimo me pegaba. Me pegaba, me maltrataba, me quemaba con cigarrillo. Entonces, si vamos a la categoría aquí de nexo de valor del actor familia, vemos cómo en la lectura también diacrónica podemos ver un refuerzo recurrente, digamos, increyendo de la violencia a través, bueno, para empezar, estos verbos conjugados, ¿no? Primero aparece un
verboide, un infinitivo, pegar, que mitiga, pero luego inmediatamente aparece conjugado en modo indicativo, pegaba, se reitera, se va reforzando, aparece obviamente intensificado con mucho, muchísimo, ¿no? El superlativo, luego la acción del proceso material de quemar con cigarrillo. Y esto en un ida y vuelta con el hablante protagonista construido a través de estos pronombres, en caso acusativo, como el receptor, ¿no? De esta violencia. Y por último, a diferencia de las estrategias anteriores, tenemos que aparece el agente, ¿no? Concretamente, como mi mamá, ¿no? Explicitado. Esto para el caso de una acción, digamos, una acción violenta, negativa, pero esta misma estrategia de enfatizar las acciones también vale para acciones positivas, de aceptación, de contención, de amor de la familia, ¿no? Y este es un ejemplo de ese caso, donde la persona cuenta y dice: lo mismo los maquillajes, viste lo que es esmaltes, aritos, todas esas cosas, me las regalaba mi mamá, porque yo en ese tiempo no tenía para comprarme yo. Y eso fue muy importante ese apoyo de parte de mis padres. Acá en la primera parte de la emisión tenemos entonces en el nexo de valor de la familia un proceso material, connotación de valoración positiva, como regalaba, y con la meta, el objeto de este proceso son los maquillajes, los esmaltes, es decir, los aritos que están ligados a la construcción de la identidad de género como expresión visible del género. El receptor de este proceso, el hablante protagonista con estos pronombres, en primera persona, y por último, y lo más importante, en el foco, en la categoría focal, el actor, ¿sí? El actor que en este caso es mamá. Es decir, la estrategia opuesta a lo que veíamos antes, ¿no? De alejar a los actores o directamente ocultarlos. Y luego, si seguimos los focos o categorías focales, en este caso, que siguen en las emisiones, vemos que además de estar mamá en categoría focal, tenemos el yo pospuesto, lo importante de la contención, y nuevamente los padres, ¿sí? La cadena focal es muy clara: mamá, yo, muy importante, padres. Entonces, en conjunción, si apreciamos estas tres estrategias, lo que podemos ver es que funcionan como una especie de switch, de dimmer, ¿no? de perilla que va regulando el grado de explicitud con el cual se enuncia la violencia, según quién sea el actor social que la lleva a cabo, ¿no? Desde las acciones discriminatorias imprecisas llevadas a cabo por la sociedad en general o por individuos no identificados, hasta acciones violentas llevadas a cabo desde ciertos ámbitos, como la educación o el trabajo, la salud, pero también con el agente velado, hasta la familia en primer plano como actor destacado de la exclusión social. Y esa sería, digamos, la macroestrategia que está operando en la correlación de estas tres estrategias puntuales. Abajo hay simplemente un ejemplo de lo que sería, ¿no? el nivel mínimo y el máximo de ese nivel de intensidad, ¿no? Desde decir, pasó una situación así, totalmente mitigado, sin agente, hasta mi mamá me pegaba muchísimo, como veía. Así que bueno, como conclusiones entonces, además de la existencia, digamos, de esta macroestrategia, podemos ver que si bien la lectura diacrónica a lo largo de todo el texto de la categoría de identidad de género permite hacer una lectura, una construcción de una representación de la identidad, digamos, con ciertos campos léxicos, con cierto vocabulario, con ciertos recursos, la forma en que aparece, tanto en estas estrategias como en esa misma lectura diacrónica, es decir, en flecha para abajo, muestran que es inseparable esa lectura de los desplazamientos constantes que la van conectando con las categorías asociadas a distintos sujetos sociales, ¿sí? La familia, o la violencia, o el trabajo, o la educación, o muchas otras. Entonces, la construcción discursiva de la identidad de género como variable de subjetivación es inseparable de la construcción intersubjetiva como variable de opresión o de liberación, de aceptación o de rechazo, ¿sí? No podemos estudiar la construcción discursiva de la identidad de género soslayando todas sus conexiones con otras categorías discursivas que remiten siempre a un diálogo con representaciones sociales en las cuales están los otros, ¿no? Y por último, bueno, justamente lo que decía al principio, ¿no? La importancia de que este tipo de estudios estén basados no solamente en el comentario, digamos, de lo que dice la historia de vida. Si yo me quedara en relatar lo que cuentan las personas, no podría llegar, digamos, a este tipo de conclusiones que implican el rastreo, la sistematización de formas lingüísticas concretas, ¿no? Ancladas en el texto. Así que bueno, eso sería, me pasé un poquito de tiempo, acá están las referencias, por si alguien después quiere hacer pausa y tomar nota.
y bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias, Matías. Habilitamos entonces las preguntas que se pueden realizar a través del chat. ¿Alguien le interesa hacer una pregunta? Estoy escribiendo, dame un minuto. Bueno. Gabriel Donskin dice, muy buen trabajo, Matías. Gracias, Gabriel. Tenemos una pregunta de Gabriel Dorskin. ¿Cómo fue el contacto con los informantes? ¿Cómo los seleccionaste? Bueno, fue un proceso extendido en el tiempo y bastante diverso, ¿no? Primero los primeros contactos fueron a través de las redes, de activistas trans, gays, lesbianas, que conocía del activismo, a quienes les pedí que, bueno, hicieran algún contacto con personas trans, y algunas personas fui conociendo así, y ahí se fue armando como una red de recomendaciones, pero más que nada también a través del bachillerato, del Mocha Celis, donde, bueno, la comunidad educativa está compuesta en gran medida por personas trans, y de la diversidad. Así que fui conociendo, pude entrevistar a algunas personas de la escuela y también a personas que no iban a la escuela, pero que a través de docentes, por ejemplo, fui conociendo. Se fue armando una red. Fue básicamente de las redes sociales y de la Mocha Celis. Fue complejo porque, bueno, lo que les contaba de la explosión, digamos, de los temas trans en las investigaciones académicas, en el periodismo también, a partir de 2012 con la Ley de Identidad de Género, bueno, esa especie de sobredemanda hizo que muchas personas trans obviamente no quisieran dar entrevistas o acceder a investigaciones porque estaban constantemente requeridas y son constantemente requeridas, lo cual genera un cansancio por un lado y también un cuestionamiento crítico hacia quienes investigan sobre quiénes, ¿no? Hay una desigualdad, una asimetría de poder donde las personas cis acceden a puestos de investigación en la academia, posiciones de enunciación, digamos, del saber de mayor poder, y entonces eso también fue cuestionado en pos, digamos, de dar una mayor voz a las investigaciones en primera persona, ¿no? Así que todo ese panorama me lo fui encontrando a medida que empecé a investigar, y por eso también tuve que ir adaptando un poco el corpus, porque no iba a poder ser exclusivamente de historias de vida. Muy bien. Laura Pardo pregunta, ¿podés explicarnos a qué llamás foco? Bueno, sí, foco viene de la teoría de la jerarquización de la información, la cual Laura Pardo desarrolló ampliamente, que parte de la perspectiva funcional de la oración de la Escuela de Praga, y básicamente en esta concepción el foco está identificado con el último, es una posición fija dentro de una emisión, correspondiente con el último sector de esa emisión, donde es la que es más fácilmente retenida, ¿sí?, por quien lee o quien está escuchando, y donde además en el orden, digamos, no marcado de la jerarquización de la información, el ordenamiento no marcado de la información dentro de la emisión, cae, digamos, la información más remática, ¿no? La información que aporta algo nuevo, que, digamos, que no es el punto de partida, sino el punto de llegada de esa emisión, donde está su objetivo comunicativo. Entonces, según esta teoría, las posiciones finales de las emisiones contienen, digamos, hacia allí va nuestra atención principalmente porque contienen información que queda destacada, voluntaria o involuntariamente, ¿no? Puede ser estratégicamente o no. Y esa información puede ser información, bueno, de diferentes tipos, ¿no? Información mitigada, reforzada, puede haber diferentes recursos que aparecen en ese foco. Así que es un área, digamos, de interés especial dentro de la emisión.
No sé si fue muy claro, bueno, espero haberlo sido. Perfecto. Tenemos 2 comentarios, uno de Gladys Degger, dice, muy interesante tu trabajo, Matías, gracias por compartirlo. E Tamires Bonani Conti, parabéns, ótimo trabalho, excelente apresentação, Matías. Y nuevamente una pregunta de Laura Pardo, que nos dice si tuvo alguna aplicación esta tesis en el ámbito social. Sí, por suerte sí. Por ejemplo, tuve el honor de que la tesis haya sido utilizada como insumo para redactar un dictamen, en una fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires en el caso de una mujer trans acusada de narcomenudeo, ¿no? De venta de drogas en pequeña escala y detenida. Es una problemática, digamos, que es muy frecuente, ¿no? La criminalización de las mujeres trans y personas trans por cuestiones asociadas al narcomenudeo, muchas veces no sin prueba. Bueno, hay toda una carga de la prueba que está puesta obviamente ya contra la persona trans por su identidad de género, ¿no? Y en ese caso, bueno, se usó en ese dictamen parte de mi tesis digamos, se la citó varias veces para fundamentar el fallo, el dictamen que pide la liberación de la excarcelación, la liberación el sobrecimiento, ese es el término, de esta mujer, que bueno, que finalmente salió. Así que la verdad que fue fuerte porque, bueno, era ver cómo un documento en principio académico como una tesis de doctorado aparece de golpe reproducida en otro documento de otro género muy distinto como es el judicial, ¿no? Que tiene efectos concretos sobre la libertad o no de alguien. Así que fue un honor y un orgullo muy grande poder por ejemplo, tener esa incidencia. Y también, bueno, desde la Mocha Celis, por supuesto que bueno, en el activismo diario, digamos, en la interacción diaria, si bien no es la tesis la que aparece, pero sí la investigación, todos los conocimientos que están ahí. También he participado en algunas actividades por ejemplo, con el Ministerio de la Defensa, la Defensoría del Público de Medios acá de la Argentina. Me invitaron a participar en una charla sobre recomendaciones para los medios de comunicación, para elaborar pautas para los medios de comunicación de cómo tratar estos temas. Así que bueno, son investigaciones que se van volcando en diferentes transferencias, digamos, con el sector público que me interesa particularmente. Soy Amalfi pregunta, ¿cómo fue que decidiste usar esas herramientas de análisis? ¿Pensaste en algunas otras que hubieran sido útiles a tu análisis? Bueno, esas herramientas son prácticamente todas o casi todas las que me formé con Laura Pardo. Yo empecé, digamos, mi investigación, el origen, digamos, de esta investigación tiene que ver con haber sido estudiante, alumno de Laura en la materia de análisis de los lenguajes de los medios de comunicación, donde ahora soy docente, y la gran mayoría de estos métodos se enseñan y se aplican tanto en la docencia, en la cátedra, como en nuestras investigaciones, ¿no? En el marco de la Red Lat, por ejemplo. Así que era una materia de herramientas que ya tenía de antes y que me parecieron idóneas para este tipo de investigación, justamente con un énfasis tan grande en la relación entre el discurso y lo social, ¿no? También aparece un poquito ahí en el trabajo, aunque no lo desarrollé, pero la teoría de la metáfora conceptual también es algo que integré, digamos, que sumé a la investigación porque era muy rica para estudiar la identidad de género, ¿no? La representación de la identidad. Así que bueno, eran métodos con los cuales yo ya estaba familiarizado y me parecían, y me siguen pareciendo idóneos, porque son métodos además cualitativos, ¿no? Fundamentalmente cualitativos, que digamos permiten rastrear, estudiar cómo se construyen las representaciones, todas esas pequeñas diferencias que solo se aprecian, digamos, desde lo cualitativo, que en lo cuantitativo sería, bueno, contar cantidad de frecuencias, pero, digamos, hay una interpretación ahí social que es insoslayable y que la metodología cualitativa creo que permite hacerlo bien. Matías, muy interesante tu investigación, dice María Gómez, y al mismo tiempo comenta, en nuestra investigación sobre las personas transgénero en mi grupo, los datos siempre muestran un vínculo entre la familia y la iglesia. Esto no ocurrió en sus datos. ¿Podría comentar sobre esto?
Bueno, muy interesante, gracias por la pregunta y me interesaría leer su investigación desde ya. No, en mis datos la Iglesia aparece en algunas historias muy puntuales y no necesariamente de manera negativa, ¿no? Como un agente de opresión, pero no fue algo sistemático. No, digamos, aparecían algunas historias donde creo recordar que la Iglesia era, bueno, parte de los recuerdos de infancia, por ejemplo, ¿no? De asistir a la Iglesia como... Pero no fue un actor, no está dentro de los actores sociales institucionales. Así que no sé si podría comentar más. La relación con la Iglesia, y bueno, la diversidad sexual es conflictiva, obviamente, en Argentina, si bien depende mucho de qué sectores de la Iglesia, pero la jerarquía de la Iglesia y las posiciones institucionales, digamos, no suelen ser refractarias, ¿no? a los cambios que tienen que ver con la identidad de género. De hecho, hubo oposición. Pero no parece eso reflejado como algo de mucha importancia en este corpus, en ese momento, ¿no? 2012-2016. Habría que ver ahora cómo se refleja. Bueno, mi portugués no es fantástico, pero voy a hacer el esfuerzo. Bianca Guedes dice, ótimo trabalho, Matias. No seu artigo me chamou a atenção sua conclusão da importância desse tipo de pesquisa com detalhamento linguístico para a elaboração de políticas públicas. Você acredita que o pesquisador deve se envolver ativamente em processos políticos buscando mudanças sociais? Se sim, como você tem vivido isso? Sí, totalmente. Creo que es algo mínimamente deseable, ¿no? Que el compromiso social, político de quienes nos dedicamos a la investigación, sobre todo si estamos investigando problemáticas sociales, ¿no? Cuestiones sociales que vayan desde la discriminación, la desigualdad, abuso de poder, bueno, todo lo que justamente el análisis crítico del discurso desde su origen recoge como algo en lo cual quienes investigamos tenemos que tomar alguna posición, ¿no? Pero más allá de tomar posición, que es algo que está bueno que se explicite también en nuestros trabajos de alguna manera, porque bueno, creo que es inevitable hacerlo y ocultar esa posición, distorsionarla. Creo que pasar a la acción, tener alguna forma de activismo es algo bueno, deseable, recomendable y que además no concibo que vaya en detrimento de la calidad de la investigación científica, ¿no? Creo que como científicos, científicas, estudiosos, estudiosas del lenguaje, del discurso, de lo social, bueno, lo que estamos estudiando no es algo que está ahí aséptico y que se estudia y se deja después en un gabinete, ¿no? Es algo que está constantemente cambiando, que nos atraviesa, somos parte de ese proceso y el conocimiento se construye insertos en la inmanencia de ese proceso social. Así que creo que reconocer eso incluso es ser más objetivos de alguna manera que si dijéramos, bueno, acá hay un objeto de estudio, yo lo estudio y después me voy a mi casa, ¿no? Eso sería distorsionar la naturaleza de nuestra relación con lo social. Erika Rodríguez de la Flor dice, buenas tardes, Matías. Es muy interesante el análisis que planteás. Estas expectativas diferenciales hacia las identidades disidentes, hacia los cuerpos sexuados, los discursos con los cuales trabajaste, ¿qué tipo de marcas dejaron en tus prácticas? Wow, qué una pregunta muy interesante. Bueno, sí, han dejado todo tipo de marcas seguramente. Hay una cuestión en que pasa mucho por la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad hacia la problemática de las personas trans. No es una problemática que a mí me afecta directamente porque no soy una persona trans, pero sin embargo hay toda una serie de problemas que no se pueden dejar de ver una vez que empecé con esta investigación, ¿no? También hay formas, digamos, de construir el conocimiento, de la construcción colectiva del conocimiento, de la comunidad, digamos, entre las personas trans y sus aliados y aliadas en movimientos de la diversidad, como me considero, que hay algo ahí que es hacer cuerpo, ¿no? con las comunidades. Yo creo que ahí hay una transformación subjetiva que no sabría cómo denominarla ahora, pero que tiene que ver con una mayor apertura. Y también me dejó una
preocupación muy grande por las asimetrías que se puedan plantear en las investigaciones, ¿no? Porque, digamos, mi investigación partió de una asimetría, que era, bueno, yo una persona haciendo el doctorado con una beca, digamos, que implica una serie de accesos que muchas personas no tienen, y que también está en relación con la identidad de género. Entonces, eso yo no lo tenía consciente en el momento de comenzar el doctorado, y fue algo contra lo cual me choqué inmediatamente. La primera persona a la cual yo me contacté para decir, bueno, podría hacerte unas preguntas, grabar las historias de vida, es la primera persona, me dijo, no sé si estoy muy cómodo porque, no sé si estoy muy cómodo con que alguien que no es trans me investigue o me pregunte sobre la identidad trans, ¿no? Esa fue la primera respuesta que tuve. Entonces, bueno, fue una respuesta que la verdad es que no esperaba, tenía un nivel quizás de ingenuidad ahí, o de desconocimiento. Entonces, bueno, fue desde el momento cero empezar a replantear qué es lo que estaba investigando. Eso estuvo lleno de dudas, de crisis, pero bueno, creo que pude construir un proceso de investigación, obviamente con otras personas que empezaron a decir que sí, por supuesto, y de todo tipo de posiciones. Y bueno, hubo una serie de reevaluaciones, ¿no? Del lugar del investigador, del lugar de poder, del conocimiento. Así que me quedó una preocupación, una sensibilidad hacia esas cuestiones bastante grande, ¿no? de esta investigación. Gabriela Matzkino nos dice, muchas gracias por tu exposición. Al leer tu trabajo me surgió la pregunta de si habría alguna diferencia lingüística o genérica relevante entre el género historia de vida prototípico y su manifestación trans. También me sorprendí ante el peso de la violencia familiar en las historias de vida, frente a la indeterminación o el ocultamiento de otros agentes sociales. ¿A qué crees se debe esta diferencia en última instancia? Bueno, respecto de lo primero, yo no creo que, digamos, no creo que haya una diferencia lingüística o genérica relevante entre el género historia de vida, digamos, porque lo prototípico del género historia de vida está presente acá también, ¿no? En estas historias que tomé, que bueno, tiene que ver con eso, con una narrativa abierta, donde la persona cuenta su historia, donde el investigador o investigadora trata de venir lo menos posible, ¿no? Ese por lo menos fue el precepto que seguí para tomarlas, ¿no? No era una entrevista con preguntas ni estructurada ni semiestructurada, sino decir un par de disparadores, bueno, contame algo de vos, contame algo de tu vida, algo más genérico, y dejar a la persona hablar, ¿no? Por supuesto, hay intervenciones posteriores, pero no me quedaba callado, era imposible, pero esa era la consigna, y bueno, ese tipo de relato creo que, digamos, la identidad de género de la persona no incide en esa configuración, en esa estructura del relato. Se podría hacer una comparación con historia de vida de personas cisgénero en otros contextos, pero yo no creo que haya diferencias en cuanto al género, historia de vida, ¿no? Simplemente cambian las representaciones discursivas, las categorías semántico-discursivas que aparecen. La identidad de género como categoría no va a aparecer seguramente problematizada en una historia de vida de alguien que está en otra situación, ¿no? Pero podría serlo, ¿por qué no? Y respecto de el peso de la violencia familiar, bueno, yo creo, el título del trabajo, ¿no? Del artículo que le puse es La exclusión empieza por casa, ¿no? Justamente porque es lo que se pone de relieve ahí es la importancia de esa primera expulsión, ¿no? Del seno familiar. Digo, las personas transgénero, varones, mujeres, no binarias, generalmente comienzan a no autopercibirse, pero sí a construir esa expresión de manera visible a edad muy temprana, ¿no? De los 10 años, 13 años, incluso mucho antes. Entonces, esa construcción que se manifiesta en la elección de la ropa, la vestimenta, los juegos, los modismos, que digamos, choca con la expectativa social de lo que es, entre muchísimas comillas, lo normal, ¿no? Lo binario, lo cisgénero, genera situaciones de roce, de violencia, de malestar, que en muchos casos son absolutamente expulsivos, ¿no? Hay personas trans que han tenido que dejar su casa por maltrato físico, por humillaciones, edades como los 10 años, los 12 años, ¿no? Y es irse de los 12 años a los 12 años directamente de la casa a estar parada, como cuentan muchas compañeras travestis, en una ruta, ¿no? Prostituyéndose. Entonces es un cisma, una expulsión muy fuerte, muy violenta,
bueno, creo que el impacto de esa violencia es lo que aparece tan reforzado, ¿no? En estas historias de vida, donde lo social, otros agentes, por supuesto, aparecen, ¿no? Aparecen más velados, como mostraba, pero siempre aparecen, no es que no están, ¿no? Toda la escala social de violencias aparece reflejada, pero con esa mayor focalización, esa mayor intensidad en el caso de la familia. Yo creo que tiene que ver con esa práctica social totalmente excluyente de, bueno, todo empieza por la expulsión familiar, ¿no? Es clave porque, digamos, en el mismo corpus hay historias de personas que no fueron expulsadas de sus hogares, que fueron aceptadas, contenidas, y bueno, y ahí el actor familia tiene menos peso, ¿no? En esas historias de vida no hay tanta focalización del actor familia, no aparece de la misma manera. Entonces, bueno, como pareciera haber un vínculo ahí donde cuanto más violenta es la familia, bueno, más aparece discursivamente esa violencia reforzada. Gabriel Doskin comenta, ¿considerás que hay otras variables, además del género, que les informantes relevantes para analizar en este tipo de problemática? Bueno, sí. Respecto a las variables, bueno, si te referís a variables, como serían la sociolingüística, yo no trabajé desde ese enfoque, así que no tomé variables a correlacionar, digamos, pero sí para la clasificación, la interpretación del corpus, la conformación del corpus como algo más sistemático, consideré sí, varias cuestiones que pesaron después en la interpretación. Tiene que ver con el lugar de residencia, obviamente era la ciudad de Buenos Aires, pero había algunas personas, pocas, que eran del conurbano. También el tipo de residencia, de vivienda, bueno, obviamente la edad, las categorías, bueno, con las cuales se denominaban de género. Ahora no me recuerdo si había otras más. La militancia también, eso fue una cuestión que a priori, digamos, entre mis hipótesis teóricas, al empezar la investigación, quería ver, ¿no? Si había diferencias entre digamos, en el discurso, en la construcción de estas representaciones, en personas trans que militaban, que eran activistas en alguna agrupación o independientemente, y aquellas que no, ¿no? Pensé que a lo mejor podía llegar a haber algún tipo de diferencia en la construcción de estas representaciones de la identidad, y no, la verdad es que no la hubo. Sí hubo categorías semántico-discursivas distintas, algunas ligadas a la militancia, al activismo, pero tampoco tuvieron un peso muy grande. Así que por ahí esa cuestión estuvo al principio manejada y después, bueno, cayó, ¿no? como factor. María Gómez comenta, en Brasil la Iglesia actúa y refuerza fuertemente en los actos violentos producidos por las familias, principalmente la violencia simbólica. Sí, acá en Argentina, bueno, con las particularidades del caso seguramente, pero también la situación es así, ¿no? Con sus excepciones seguramente, pero... Tenemos una pregunta de Laura, que estoy tratando de subirla, que no se me escape. A ver si puedo, no sé por qué. Aquí está. Laura Pardo nos dice, la violencia familiar es un elemento de exclusión importante para las personas trans. Otro tanto sucede con algunos hombres y mujeres que viven en situación de calle. ¿Crees que la pobreza cruza a estos dos grupos, aunque no estén aparentemente vinculados? Sí, totalmente. Digamos, las personas trans son como las excluidas de los excluidos, ¿no? En un punto. Pero hay una cuestión ahí de interseccionalidad, creo que es a lo que apunta Laura, que en la tesis quizás no está tan explicitado en un punto, pero sí, se cruza la cuestión de la identidad de género obviamente con la cuestión socioeconómica y cultural de estigmatización de la pobreza, ¿no? Digo, esta expulsión del hogar es directamente caer en la pobreza, ¿no? No tener acceso a un trabajo formal, hace que no tengan acceso a una vivienda digna, la discriminación en el sistema de salud, no consultar el sistema de salud,
la salud se deteriora. Bueno, hay muchísimas personas trans que están en situación de calle, ¿no? Como decía en algún momento, la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires también incluye a las personas trans que no les alquilan por no tener un recibo de sueldo, por ejemplo. Así que está totalmente vinculado porque es una exclusión social que está basada en la identidad de género, ¿no? Con ese prejuicio tan fuerte del binarismo y del cisexismo, pero que por supuesto es una exclusión social que que acarrea la pobreza, ¿no? El empobrecimiento más que la pobreza hay alguien que empobrece, ¿no? Que es la sociedad que empobrece y el Estado por omisión o acción a ciertas personas. Ahí veo, perdón, que Gabriel puso, claro, me refiero a clase social, sí. Sí. Ya pasó el... Hace una aclaración y después dice gracias, clarísimo, ¿no? A ver si tenemos otra pregunta de Gabriela, nuevamente te agradece. Creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más estaría interesado en hacer otra pregunta. La mayoría de todas las personas sí, así acá tenemos agradecimientos, decía la mayoría de las personas te agradecen las respuestas. Y Lilian Carvalho dice, as instituciones mediáticas contribuem para a exclusão e estereotipização das pessoas trans na Argentina? Sí, definitivamente. Antes de investigar esto para la tesis, investigaba la representación de las personas trans en los medios, en la televisión sobre todo. Y ahí hay una historia constante que solo se empieza a revertir hoy de alguna manera, de estereotipos, de burla, discriminación, de borramiento, por supuesto, de las problemáticas, ¿no? Las travestis tienen muy recorrido, muy estudiado, ¿no? Este recorrido en los medios, donde en los años 90, ¿no? 1990 más o menos, en la ciudad de Buenos Aires, con la persecución policial a las travestis, personas trans y también homosexuales, con los edictos policiales, ¿no? Estas figuras legales que decían, bueno, la policía podía detener arbitrariamente a cualquier persona que no cumpliera con alguna norma, por ejemplo, vestir ropas del sexo contrario, ¿no? Estaba tipificado así. Entonces con esos edictos se llevaban arbitrariamente por un día, dos, una semana o más, o meses incluso, a personas trans. Cuando se empieza a cuestionar eso, se empieza a luchar en la ciudad de Buenos Aires en los 90 contra esos edictos, surgen las primeras organizaciones de personas trans y travestis, y ahí los medios empiezan a tomar, ¿no? Con las protestas que se hacen, se empiezan a hacer manifestaciones muy creativas también, como pedir asilo en la Embajada de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Loana Berkins, dirigente travesti histórica, llevó a las travestis a la Embajada una vez a pedir asilo como refugiadas por persecución en la Argentina, ¿no? Un acto muy creativo que obviamente trajo a las cámaras. Y las travestis empiezan a aparecer invitadas en programas del prime time, digamos, pero bueno, las preguntas que se les hacían y la voz que se les dejaba eran el lugar de lo morboso, ¿no? Preguntas más o menos como si no fueran seres humanos, ¿no? Desde ese lugar, la zoologización, digamos. Pero bueno, digamos, los medios han tenido un recorrido muy consistente en eso, ¿no? Con esa discriminación, ese lugar de lo banal, de espectacularización también, y siempre negando el componente colectivo, social, político, ¿no? Siempre que se muestran historias de travestis o mujeres trans, suelen ser individuales, como un colectivo medio cuantificado que ocupa un espacio y ya está, ¿no? En las zonas de prostitución, siempre son ciertas temáticas que llaman la atención y nunca enfocando la raíz, digamos, estructural, social del problema. Ese enfoque no suele tener mucha cabida. Eso empezó a cambiar en los últimos años, sobre todo desde la ley de identidad de género, de a poco va ocupando otro lugar, gracias sobre todo al activismo trans y travesti, ¿no? Que fue detectando y enfocando esos temas. Hoy por hoy hemos tenido conductoras travestis, Florencia Lavé conduciendo un programa de prime time hace unos años, La viuda de Rafael, que fue una producción en 2013 con Camila Sosa Villada como protagonista y otras actrices trans, con temática trans, ¿no? Una miniserie producida por la televisión pública. Y hoy tenemos a Diana Surco en la televisión pública como presentadora de noticias trans, ¿no? Que es
una novedad. No sé si no habrá algún antecedente, pero digamos es importantísimo. También está Alejandra Malem en C5N, así que empieza a haber voces y cuerpos trans en la televisión, que es fundamental, ¿no? Y en relación con eso, anoche también a la madrugada, junto con la media sanción del cupo laboral travesti trans, se aprobó una ley de equidad de género en los medios, ¿no? Que no está ligada solo a cuestiones trans, pero también abarca a las personas trans, que, digamos, indica a los medios públicos del Estado que tienen que tener acciones de promover la equidad de género, y eso incluir contratar a personas trans, lesbianas, bisexuales, de la diversidad en general, y también fomenta que los medios privados lo hagan. Así que, bueno, esperemos que eso sea un paso que vaya en ese sentido, ¿no? Cambiar esa tendencia histórica de los medios a tomar un espectáculo morboso y nada más. Bueno, tenés muchos agradecimientos, felicitaciones para Bain. Y Gabriel Dorskin pregunta, ¿crees que la recurrencia de recursos mitigadores en las historias de vida se deba a algún tipo de tabú o silenciamiento del o sobre el tema? Bueno, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en el caso de en el caso de la policía, por ejemplo, que aparece en varias historias de vida, no en todas, pero en el caso de la policía hay como una oscilación, ¿no? Por momentos aparecen estos recursos mitigadores, pero también aparece explícitamente y en posición de foco, por ejemplo, en algunas, ¿no? Hay como un ir y venir. Yo creo que tiene que ver, en el caso de la policía, con el nivel, digamos, de explicitud, digamos, de crueldad, digamos, de esa violencia, ¿no? Cuando la violencia es como muy fuerte, quizás no se puede soslayar. Pero yo creo que tiene que ver, no con un tabú, porque, digamos, creo que en ese sentido sería más problemático contar la violencia intrafamiliar, ¿no? Podría resultar más vergonzoso, una cuestión más tabú que contar la violencia de extraños en la calle, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa importancia de la familia como primer eslabón, ¿no? Que además es algo de lo cual se habla menos a nivel de los medios, a nivel público, ¿no? No es el tema más enfocado. El tema en el cual se suele hacer hincapié es en la exclusión del trabajo, en la exclusión de la educación, de la salud, ¿no? Porque creo que también tiene que ver con que las acciones activistas apuntan a cambiar las políticas públicas. Es más fácil crear una política pública o cambiarla en relación con la salud, el acceso al trabajo, digamos, es mucho más concreto que tener una política pública que incida en la actitud de las familias, ¿no? Que ahí, bueno, no sé, está la ESI, sobre todo, digamos, son cambios culturales más lentos, no se puede incidir directamente. Entonces, creo que el énfasis podría tener que ver con eso. Y por otra parte, que acá no lo pude decir porque es otra rama, digamos, ¿no? Otra conclusión distinta, pero los recursos mitigadores también tienen que ver con una representación de la identidad de género no binaria y no sustancializada, no estática, sino como un proceso dinámico. Eso lo estudié en la tesis en otra parte, digamos, pero la mitigación también viene por ese lado. Aunque es, bueno, la mitigación de la identidad en este caso y no de la violencia, ¿no? Matías Zaparra dice, en relación al estigma que hablabas anteriormente, ¿viste en las historias de vida si las participantes relacionaban su identidad de género, prostitución y VIH-Sida? Lo digo porque creo, al menos en Chile, mucho del arte y activismo trans retratan dicha relación. La prostitución sí aparece en varias historias de vida, personas que me han contado, digamos, su relación con la prostitución porque pasaron o se dedicaban en ese momento a la prostitución, así que estaba presente y aparecía, bueno, valorada negativamente, mayormente, y como algo, digamos, una frase que se repite en todas las historias de vida que hablan de eso y que la sigo viendo en producciones incluso culturales de hoy, o cuando hablan personas en los medios, personas trans, que es no me quedaba otra, ¿no? Hay casi un eslogan, pareciera, ¿no? Una frase que se repite porque es eso, ¿no? Es construir la prostitución como única alternativa, como un lugar en el cual se desemboca después de todo este recorrido de expulsiones. Así que eso aparecía. VIH-Sida no fue una temática que apareciera. No, por lo menos yo no lo recuerdo. Si apareció fue algo puntual, pero no era una categoría. No llegaba a ser una categoría
semántico-discursiva ni una representación particular. Quizás, bueno, tiene que ver un poco con la confianza, ¿no? O el nivel de intimidad. Si alguna persona estaba afectada por esa problemática, quizás me lo hubiera contado en otro momento, ¿no? No lo sé, pero no fue algo que fuera un tema recurrente para nada. Larry Seger dice, cuando la familia tuvo una actitud contenedora, la intensificación se dirige hacia la escuela, la sociedad, la policía, por ejemplo. Sí, exactamente. Cuando la familia tuvo una actitud contenedora, los relatos de violencia y bueno, y las representaciones que aparecen ahí tienen que ver con diferentes ámbitos que pueden ser, sí, la escuela, la sociedad, la policía, bueno, depende en cada caso, pero son siempre esos mismos eslabones, ¿no? Son las instituciones gubernamentales y el sistema educativo, sobre todo la escuela, el trabajo, las fuerzas de seguridad, y a veces también la justicia, ¿no? La policía, las fuerzas de seguridad y la justicia, digamos. Matías Sanoesa Parra retoma la pregunta anterior y dice, lo pregunto en relación a que si su identidad siempre ha sido construida a través del estigma y si la exclusión familiar que hablas tenga que ver bajo estos estigmas históricos a la comunidad trans y la LGTBI en su conjunto. Sí, no diría que la identidad en estas historias fue construida a través del estigma, porque no, digamos, el estigma aparece no como marca, ¿no? Como estigma, sino con esa violencia expulsiva de los otros, ¿no? En este caso de la familia, pero de otros actores sociales. El eje no está en la marca de esa violencia sobre la identidad como si fuera un rasgo más fijo de la identidad, sino en la acción expulsiva, ¿no? Por supuesto que eso habla de cómo la violencia forma parte del entramado de relaciones en las cuales se construye la identidad, ¿no? Y la expresión discursiva, la construcción discursiva de la identidad. Pero no diría que está construida solamente, ¿no? O centralmente alrededor de eso. Y si esto tiene que ver con la pregunta anterior, que era sobre VIH-Sida, no apareció como estigma, ¿no? El VIH-Sida no aparece de esa manera cuando aparece, ¿no? Que ya lo digo, fue con poca frecuencia. Hay una pregunta relacionada con la asistencia y tengo una aclaración de la doctora Pardo que nos dice que la ALED otorgará certificados de asistencia a quienes lo soliciten y tenga asistencia perfecta. Asistir a las 3 sesiones de este grupo de lectura. Esa ha sido la aclaración. Y creo que, bueno, seguimos con los agradecimientos y nos quedan unos minutitos para una última pregunta, quizás, si alguien la tuviese. Si no, a ver si hay alguien más. No, pareciera que no. Entonces, agradecemos al doctor Soich y la presencia de todos y todas ustedes. Y les recordamos que la próxima sesión es el 2 de julio con la participación de los doctores y las doctoras Bagagli Chávez y Sopi Fontana con su trabajo Mulheres Trans e Banheiros Públicos, o discurso jurídico a su violencia. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Siguen los agradecimientos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura.